Bendiciones iglesia, bendiciones hermanos, bendiciones amigos. Bendigo en el nombre de Jesús a todos los que nos acompañan, los que nos ven en este momento, en esta hora del día. Es para mí un privilegio poder compartir el día de hoy la palabra, poder dar ese mensaje que no solo me va a edificar a mí, porque en todo el proceso de la oración uno se edifica, aprende y Dios le habla en cada porción de la palabra que uno lee, sino que también edifique su casa, su vida, al que nos está viendo en este momento, edifique su familia. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos instruye, que sea el Espíritu Santo el que hable en nuestra vida hoy, que use mi boca para hablar palabras de bendición y de edificación. Gracias, Padre Celestial, te doy en esta hora. Te bendigo, te alabo, te exalto, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, porque cada día nos colmas de tus bendiciones, porque cada día nos guardas, porque cada día cumples tus promesas en nosotros, Señor. Hoy ponemos en tus manos tu palabra. Te pedimos que tú seas hablando, Señor, que tú uses mi boca, que no sean palabras que salgan de mi mente, sino que sean palabras guiadas por tu Espíritu Santo, que nos edifique a cada uno de nosotros, que nos enseñe, que nos ayude a avanzar, Señor, en el camino, avanzar, Señor, cada día con nuestras luchas, dificultades y nuestras victorias. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu palabra y tu mensaje nos hable en este momento. Gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. En este momento voy a compartir un pasaje basado en Mateo 14, 22 al 33. Les voy a leer lo que dice este pasaje. Muchos ya lo hemos leído, ya lo conocíamos antes, otros de pronto no tenían mucho conocimiento de este pasaje, así que vamos a leerlo para recordar un poco. Dice así Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Antes de comenzar con la explicación o con el mensaje, la enseñanza que nos trae Dios a través de esta palabra hoy, voy a leer una pequeña ilustración, un mensaje que encontré en internet que me pareció interesante y ilustrativo acorde al tema que voy a tratar en este momento. Y dice así: un niño le pregunta a su papá: ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo: ¿de qué tamaño ves aquel avión? El chico le respondió: es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y, al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar: ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico respondió con asombro: papá, es enorme. El papá le dijo entonces: Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
Esta ilustración, esta historia me dio un mensaje interesante y digamos que me planteó y me cuestionó que a veces uno quiere o piensa que Dios está cerca de nosotros o que camina con nosotros, cuando en realidad está lejos de nuestra vida. Con base en esta historia les voy a contar cómo titula la enseñanza de hoy. Titula ¿A qué distancia tenemos a Dios de nuestra vida? Es una pregunta que quizás si la respondemos en esta hora diremos, no, pues Dios está cerca porque oro todos los días, o Dios está cerca porque voy a la iglesia todos los domingos, o inclusive muchos responderían, Dios está cerca porque tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 en mi sala, en mi cuarto, pero en realidad no es suficiente. No es suficiente que vayamos a la iglesia los domingos, no es suficiente que oremos todos los días, porque necesitamos que Dios esté cerca de nuestra vida, necesitamos que Dios sea el que controle nuestra vida, necesitamos verlo como lo vio ese niño, ver a Dios enorme, y es necesario que Él esté cerca para poder ver su grandeza. La verdad es que cuando estamos cerca de Dios, las cosas son diferentes, las vemos diferente y tenemos una perspectiva diferente. Pero la pregunta que hoy voy a plantear es la siguiente. ¿Cuándo alejamos a Dios de nuestra vida? Esa es la pregunta. Pensemos, ¿cuándo alejamos a Dios de nuestra vida? Con base en el versículo, en los versículos que acabo de leer, vamos a hacernos unas preguntas o vamos a responder esa pregunta. ¿Cuándo alejamos a Dios de nuestra vida? Primero, alejamos a Dios de nuestra vida cuando mi vida es el centro. Si leemos en el versículo 24, 14-24 de Mateo, dice así, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque dice que la barca estaba en medio del mar. Y el mar no solamente simboliza el mar de Galilea donde se encontraban los discípulos en ese momento en la barca, sino que simboliza nuestra vida, simboliza lo grande que es nuestra vida con sus problemas, dificultades, circunstancias, victorias, alegría. El mar representa nuestra vida. Pero viendo el versículo 24 vemos que dice que los discípulos estaban en el centro, en el medio del mar. Entonces yo dije, eso es un problema porque ellos estaban en el medio del mar. Y si se acuerdan que leímos en el capítulo, dice que Jesucristo los mandó en la barca y Él se quedó en el monte orando. O sea que ellos estaban en medio del mar y fuera de eso estaban solos. Entonces, cuando habla del mar, que es el centro, una forma en que alejamos a Dios de nuestra vida es cuando nuestra vida es el centro, cuando nuestras ocupaciones, cuando nuestro trabajo, cuando nuestros hijos, nuestro esposo, el novio, pareja, cuando nuestras distracciones ocupan todo nuestro tiempo, cuando todo lo que hacemos en el día a día ocupa nuestro espacio, donde el espacio para Dios es así de pequeñito, donde nos acostumbramos a solo darle gracias en la mañana y en la noche de una manera muy rápida o hasta monótona. Entonces estamos diciendo que nuestra vida es el centro. Cuando nuestra vida es el centro, Dios está lejos o lo estamos alejando nosotros, porque Dios siempre está ahí. Dios siempre está esperando que le hablemos, Dios siempre está esperando que le pidamos, Dios siempre está esperando que nos confiemos en Él, de que hablemos con Él, porque Él es nuestro amigo. Nosotros somos los que lo alejamos. Primero, cuando nuestra vida es el centro. También tengo un versículo para compartir, acorde al primero, cuando mi vida es el centro, que es Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces la palabra es muy clara. No, a veces nos distraemos, nos
nos ocupamos en tantas cosas del diario vivir, de nuestras ocupaciones, nuestras distracciones, el internet, las redes, el trabajo, nos ocupamos tanto que nos olvidamos que Dios tiene una promesa para nosotros, y es que cuando buscamos primeramente su reino, su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Entonces nos alejamos de Dios primeramente cuando nuestra vida es el centro. Nos alejamos de Dios segundo cuando apartamos la mirada de Jesús. Si vemos en el versículo 28, 29 y 30 hay algo muy curioso. Dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, me pareció curioso porque acá dice que viendo, en el capítulo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, cuando apartamos nuestra mirada de Jesús, cuando apartamos nuestra mirada de Dios, empezamos a alejarnos de Él. Porque si Pedro acababa, bueno, todos los discípulos acaban de estar con Jesús, había acabado de pasar el milagro de los 5,000, la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces. Si Pedro y sus discípulos caminaban con Jesús constantemente, sabían de sus milagros, sabían cuán grande era Jesús. Caminando Pedro en el agua, sobre las aguas, en vez de Pedro mirar fijamente a Jesús, él miró hacia otro lado. Él miró, dice que miró el fuerte viento. ¿Qué simboliza el viento? ¿Qué simboliza la tormenta en la palabra? Los problemas, las dificultades. Simboliza no solamente problemas, simboliza también las cargas, la enfermedad, la depresión, las necesidades económicas, todas las dificultades que se nos presentan a lo largo de nuestra vida, que es lo que Pedro vivía en ese momento. Una tormenta era lo que azotaba la barca, una tormenta era lo que azotaba a los discípulos. Pero ¿qué necesidad tenía Pedro? Si estaba caminando hacia Jesús y lo tenía al frente, ¿por qué tenía que desviar su mirada? Entonces, cuando desviamos nuestra mirada al problema, a la dificultad, a la carga, a las angustias, a la enfermedad, estamos alejándonos de Dios. Recuerden, Dios no se aleja de nosotros, nosotros nos estamos alejando de Él. Sea cual sea tu problema, tu distracción, tu carga o la enfermedad, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu dificultad. Cuando dejamos de confiar en Dios, cuando quitamos la mirada y miramos nuestros problemas, estamos alejando a Dios y estamos fijándonos en el problema nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos dice también en Hebreos 12:2, dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra de Dios nos recomienda siempre tener la mirada puesta en Jesús, porque cuando tenemos la mirada puesta en Jesús, Él perfecciona nuestra fe. Que fue en ese momento de duda en el cual la fe empezó a tambalearse en Pedro y empezó a hundirse. Pero entonces la palabra de Dios nos recomienda que debemos poner nuestra mirada en Él, porque cuando miramos a Él, nuestra fe se fortalece. Cuando lo miramos a Él, podemos caminar hacia adelante. No significa que no vayamos a tener problemas, porque el mismo Jesús, a lo largo de todos sus años aquí en la tierra, tuvo muchas dificultades. Y era Jesús. Le dirían, no, pues Él es perfecto, Él es santo, Él es obediente, Él seguramente no tendría problemas, pero todos sabemos que Jesucristo tuvo problemas. Todos, ninguna persona estamos exentos de tener problemas. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra mirada está en Jesús? Significa que nuestros problemas, que nuestra enfermedad, que nuestras aflicciones, que nuestra tristeza está en manos de Dios. ¿Y qué pasa cuando todas nuestras dificultades están en las manos de Dios? Que la forma en que reaccionamos a ese problema es diferente. La forma en que yo tomo decisiones sobre ese problema es diferente, porque
voy de la mano de Dios, porque Él me está hablando a través de su palabra, me está hablando a través de la iglesia, en el culto, cuando Él nos habla. Entonces, cuando yo tengo la mirada puesta en Jesús, el resultado cambia. Tercera cosa que nos aparta que nos aleja de la presencia de Dios es la incredulidad. En el versículo 25 y 26 podemos ver que dice así: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pensaríamos que los discípulos, siendo tan cercanos a Jesús, de presenciar sus milagros, como lo decía yo al principio, a pesar de que llevaban horas en el mar, porque ya era muy tarde, era prácticamente la madrugada, era oscuro, uno diría, no, pues si Jesús está orando en la orilla y nos mandó, o sea, como discípulos nos mandó a cruzar el mar, a cruzar este lago, uno diría, no, pues si viene alguien caminando sobre las aguas, uno por lo menos dudaría uno y diría, ¿será Jesús el que se está acercando? No, pero los discípulos tuvieron incredulidad. Lo primero que pensaron fue un fantasma. O sea, ¿cómo es posible que van a pensar en un fantasma si se supone que los que están más cerca a Jesús tienen más fe, tienen más confianza en Dios? Pero no, hubo incredulidad, y esto los apartó en ese momento de Jesús. A nosotros a veces nos pasa igual. Sabemos que Dios es un Dios imposible. Hemos visto su mano en nuestra vida a lo largo de cada etapa de ella. Hemos visto o hemos escuchado que hizo un milagro en un vecino, en un amigo, en un hermano. Hemos visto y escuchado lo que Él puede hacer, pero aún así, conociendo lo que Él puede hacer, el temor nos gana. La duda toma el control de las circunstancias de nuestra vida. Empezamos a ver y a imaginar cosas que no son. Cuando empezamos a dudar, tenemos resultados aterradores, porque cuando ellos dicen que vieron el fantasma, ellos se aterraron, es lo mismo que nosotros cuando declaramos que no hay trabajo, cuando declaramos que, o sea, ellos vieron un fantasma, nosotros en nuestra vida cotidiana declaramos lo que no es, declaramos, si tengo una enfermedad, declaro que me voy a morir, si tengo necesidad económica, declaro no hay trabajo, es que eso está muy duro, es que yo no puedo, es que no soy capaz, es que no lo voy a lograr, es que la enfermedad, o es que aquel familiar es muy terco, es muy testarudo, él nunca va a recibir de Cristo. Entonces declaramos con nuestra incredulidad, y al mismo tiempo vemos cosas que no son, vemos cosas que no son correctas, cuando lo que quiere Dios es que creamos en Él y que veamos que Él es el que está cerca de nosotros y que Él es el que nos puede ayudar, que Él es el que nos puede guiar y es el que nos puede salvar. En Hebreos 3:12 dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces la palabra nos confirma que cuando en nuestro corazón hay incredulidad, nos apartamos del Dios vivo. Entonces necesitamos que la incredulidad no haga parte de nuestra vida, porque la incredulidad nos hace daño, hace mal a nuestro corazón y nos hace tomar decisiones equivocadas. Pero Dios no nos viene a juzgar a esta hora. Él nos viene a hablar, a dar ánimo y a recordarnos que Él es todopoderoso, que Él es el que tiene el control de las cosas, que Él es lo mejor que nos puede pasar en la vida, que Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro sustento, que Él es la respuesta a todas las cosas, por más difícil que sea la situación, por más grande que sea el problema, por más dudas que hayan en nuestra cabeza, Él siempre tiene el control de las cosas. La segunda pregunta es: ¿cómo acercamos nuestra vida nuevamente a Dios? Porque somos conscientes que nuestras acciones nos alejan de Dios, que fue lo que les acabo de decir, estos 3 puntos que nos separan de Dios, que nos apartan de Él. Pero no todo está perdido, no todo está vencido, porque Dios también nos enseña a través de su palabra
cómo acercar nuestra vida nuevamente a Él. Primero, clamando a Dios. ¿Qué es clamar? Yo busqué el significado de clamar y dice, es pedir una cosa con vehemencia y desesperación. En el versículo 30 vemos que dice que, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, Señor, sálvame. Entonces me llama mucho la atención, yo dice, dio voces, busqué sinónimos de dio voces y encontré que dio voces es chillar, gritar, dar gritos, dar voces, dar alaridos. Entonces es clamar. El primer paso para acercarnos a Dios es clamando a Él. Y como les recuerdo, clamar es pedir una cosa con desesperación. Porque ustedes se imaginan a Pedro hundiéndose en medio de esta tormenta, en medio del mar, la oscuridad. Me imagino que cuando él se estaba hundiendo, él no dijo, Jesús, deme la mano. No, Jesús, sálvame, con desesperación, con gritos, con ese deseo de que Dios lo tomara, lo ayudara y lo salvara. Entonces Dios nos pide en esta hora que si queremos estar más cerca de Él, necesitamos que Él clamar a Él, clamar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. No hacerlo de una manera rutinaria o sencilla, no, con vehemencia, con todas nuestras fuerzas. Tenemos que clamar con desesperación. Si queremos que Dios cambie nuestra situación, es necesario que nos acerquemos a Él. Pero ¿cómo nos acercamos a Él? Clamando. Cambiemos nuestra queja, cambiemos nuestro reclamo, porque a veces nos pasamos todos los días reclamándole a Dios, porque no tengo esto, porque no tengo aquello, o porque si mi vecino no es tan bueno como parece, le va mejor, o porque tengo enfermedad, o porque tengo dificultad. No reclamemos, más bien clamemos, cambiemos nuestra queja por el clamar lo que Dios quiere escuchar en nuestro corazón, lo que Él quiere que nos dobleguemos a Él, que nos humillemos a Él. ¿Y cómo lo debemos hacer? Clamando. En el Salmo 55, 16, 17 dice así, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Entonces está muy claro, clamemos a Dios y Él nos salvará. ¿De qué? No sé de qué nos quiere salvar Dios, porque Dios me quiere salvar a mí de algo, pero a ti te quiere salvar de otra cosa. Te quiere salvar del pecado, quizás, te quiere salvar de la preocupación, de la depresión, de la tristeza. Te quiere salvar de la incertidumbre, porque en estos tiempos donde están sucediendo tantas cosas, a veces uno se pregunta qué va a pasar en un mes, en 2 meses, el próximo año. Entonces Dios nos quiere salvar de la incertidumbre, nos quiere salvar de todas las preguntas que nos hacemos en nuestra cabeza, porque Él quiere salvarnos y necesitamos clamar a Él, necesitamos buscarle con todas nuestras fuerzas. La segunda forma que nos acercamos nuevamente a nuestro Dios es dejando que Dios tome el control. En el versículo 31 vemos, dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿por qué digo que debemos dejar que Dios tome el control? Porque ahí no dice que Pedro extendió su mano a Jesús, dice que Jesús Jesús extendió la mano hacia Pedro. Lo que hizo Pedro fue dejarse tomar de su mano, porque dice que asió de él. Entonces necesitamos que Dios tome el control de nuestra vida, necesitamos que Dios tome el control de todas las situaciones, no solamente de una o de la que de pronto nos carga más, sino de todas las situaciones, inclusive de nuestras victorias. Cuando Pedro tomó la mano de Jesús, dejó de hundirse. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Pedro no hubiera tomado la mano de Jesús? Se hubiera hundido, se hubiera ahogado. Pero Pedro, cuando tomó la mano de Jesús, dejó de hundirse. Y eso que
la tormenta estaba a su alrededor y Jesús estaba con él y aún así estaba hundiéndose, pero cuando él tomó su mano, Dios lo levantó, Jesús lo levantó y dejó de hundirse. Cuando dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, no significa ausencia de dificultades, significa que estamos con Él, significa que estamos seguros y el resultado de todas las situaciones, dificultades que tenemos será totalmente diferente porque Él tiene el control. Cuando yo decido que Él tome el control, la situación cambia, porque cuando Pedro se empezó a hundir y Jesús le dio su mano, la situación de él cambió. Él dejó de hundirse, él dejó de tener miedo porque él se sentía seguro porque estaba con él. Entonces, si Dios toma el control de mi vida, yo me siento seguro, me siento segura, me siento confiada. Sé que Él va a caminar conmigo y sé que Él me va a ayudar a tomar decisiones que yo solo o yo sola no puedo tomar. ¿Qué pasaría si Pedro se hubiera dejado o no hubiera tomado la mano de Jesús? Pues se hubiera hundido. Lo mismo pasa con nosotros. Si Dios no toma el control de nuestra vida, los problemas, el pecado nos hunde. Estoy seguro que ninguno de nosotros queremos que las dificultades, el problema o el pecado nos hunda, porque si nos hundimos, morimos, tanto espiritualmente como físicamente, no sabemos, pero Dios nos trae una respuesta. Dios está extendiendo su mano hoy a nosotros y nos dice, por el nombre de cada uno, no sé cuál es tu nombre, María, José, Juan, Luis, no sé cuál es tu nombre, pero te dice, toma mi mano, no quiero que te hundas, no quiero que tengas miedo, no quiero que te dejes llevar por la tormenta, por los vientos, por las dificultades. Quiero que tomes mi mano y te sientas seguro, te sientas confiado porque yo te amo y quiero cambiar tu vida. Lucas 12, 22, 31 nos dice. Lucas 12, 27. El capítulo 27, versículo 27, dice, fíjese en cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Entonces, creo que este versículo no necesita explicación, simplemente buscar a Él, dejar que Él tome el control y todas las cosas que necesitamos, no necesitamos pedírselas, Él simplemente sabe lo que necesitamos cuando nos ocupamos de Él. Y tercer punto que nos acerca a Dios es cuando caminamos con Dios. Ustedes dirán, pero es que es lo mismo, ¿cómo que Dios toma el control? Y caminar con Dios es diferente, porque muchas veces dejamos que Dios tome el control de nuestro problema, de nuestra dificultad, en ese momento, en ese instante, pero cuando nos soluciona el problema, cuando nos sana, cuando nos da el trabajo, cuando nos da lo que estamos pidiendo, lo desechamos. Decimos, ya me solucionó el problema, muchas gracias, yo sigo caminando solito. No, la tercera forma que necesitamos para caminar, para estar cerca de Dios, es caminando con Dios. En el versículo 32 vemos que cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Dice cuando ellos subieron, habla de los dos. No dice cuando Pedro se subió o que después subió Jesús o que se subió primero Jesús, dice cuando ellos subieron. Entonces me imagino que del trayecto a donde Jesús tomó su mano hasta la barca caminaron juntos. Entonces necesitamos que Dios camine con nosotros, siempre, diariamente, con o sin problemas, con o sin dificultades, enfermo, sano, con trabajo, sin trabajo, necesitamos que Él camine con nosotros, así como hizo con Pedro. Y lo más curioso es que cuando llegaron a la barca, en el lugar donde ellos se sentían seguros, el viento se calmó. El viento se calmó. Entonces, cuando caminamos con Dios,
nuestras tormentas se calman, el viento se calma, nuestros problemas se calman. Si caminamos solos con nuestro problema, quizás una enfermedad o quizás sin trabajo, puede que duremos mucho tiempo y no obtengamos ninguna solución y estemos ciegos y no podamos ver nada. Pero cuando caminamos con Jesús, esas respuestas llegan más pronto, llegan más rápido. Les repito, no significa que falten las dificultades, no significa que de pronto encontremos tropiezos en el camino, no. Pero cuando caminamos con Él, las respuestas llegan pronto, porque inmediatamente que Pedro caminó con Él y llegó a la barca, el viento se calmó. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a caminar con Él, que nos enseñe a ir de la mano de Él siempre, que seamos obedientes, porque cuando estamos con Él, la atmósfera cambia, todo cambia, simplemente no hay más que decir. Cuando caminamos con Él, las cosas cambian, los resultados cambian, las oportunidades son diferentes, puertas se abren, situaciones cambian, solo cuando caminamos con Él. Y por último, en el versículo 33, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, lo cuarto que nos acerca a Dios y lo último es cuando somos agradecidos. Reconocer que Dios es todopoderoso, reconocer que Dios es un Dios de imposibles, que Él es nuestro único Dios. Cuando ellos vieron que Él se acercó, viendo su grandeza y su poder, que diría uno que ya lo sabían de antemano por todo lo que habían vivido con Jesús, aún así lo que sucedió en ese momento, ellos recordaron, dijo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces no basta solamente con poner nuestra mirada en Él, que Él tome el control de nuestra vida, que camine con nosotros, no, necesitamos ser agradecidos con Él, necesitamos reconocer que Él es Dios todopoderoso, que sin Él nada somos, porque Él es el que controla cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Él es el que tiene el control. Cuando Él está con nosotros y nos acompaña, debemos ser agradecidos, debemos darle gracias, bendecirle, alabarle como hicieron ellos, le adoraron: Señor, tú eres grande, maravilloso. Inclusive antes de ver la solución al problema, debemos adorarle, alabarle y darle gracias por lo que Él hará, porque tenemos que activar nuestra fe, tenemos que activar esa confianza en Dios nuevamente para que Él se acerque a nosotros, para que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él siempre está ahí, esperando que toquemos para darnos nuestra mano y para recibirnos. En conclusión, estar cerca de Dios determina la firmeza en mi caminar. Estar cerca de Dios determina la firmeza en mi caminar. Porque solo cuando Pedro estuvo cerca de Jesús, las aguas fueron firmes, porque era necesario que estuvieran firmes para poder caminar sobre ellas. Entonces, estar cerca de Dios determina la firmeza en mi corazón. No permitamos que Dios se aleje de nosotros. Tenemos que estar cerca de Él para poder ver todas sus bendiciones, sus maravillas y todo lo que tiene preparado para nosotros. El Salmo 86:11, para terminar, nos dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces vamos a orar y a despedir diciéndole: Señor, necesitamos que afirme nuestro camino. Señor, necesitamos que nuestro camino siempre vaya acompañado por tu presencia, Señor. Entregamos tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que nuestra mirada nunca se aparte de ti, Señor, sino que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, Señor. Que siempre estemos cerca de tu presencia, que nunca, Señor, dudemos de las grandezas y de las maravillas que tú tienes para nuestra vida. Toma el control de nuestra vida, toma el control de nuestra casa y permítenos caminar cada día en tu presencia, sin importar, Señor, dificultades, sin importar problemas. Ayúdanos a ser fieles, a ser firmes y a vivir siempre para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Y postrado aquí
siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor.